gloria sea para nuestro Dios. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nuevamente nos concede estar en su casa, ¿verdad? Participando, ¿verdad? De esas alabanzas, de ese culto maravilloso que le rendimos a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es digno y merecedor de toda gloria y de toda honra, ¿verdad? De toda nuestra adoración, ¿verdad? Que Dios bendiga a todo su pueblo que se ha hecho presente, ¿verdad? Y muy agradecido con Dios con este privilegio tan grande, ¿verdad? Que se me ha encomendado de impartir la palabra del Señor, ¿verdad? Esperando nada más, ¿verdad? Ser un instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Así, antes de ir a la palabra del Señor, quiero invitarle que hagamos una oración, ¿verdad? Para que sea el Señor hablando conforme a nuestras necesidades, ¿verdad? Gloria al Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta preciosa noche, Señor, en esta hora, Padre amado, le pedimos, Señor, le suplicamos, Maestro Santo, que tu mano de poder, Señor, en la vida de mi hermano Isaías Arnoldo, Padre, de usted poniendo palabras, Dios Santo, Señor, la vida de mi hermano, en esta noche maravillosa, Padre, de usted hablando en nuestra vida, de usted, Maestro Santo, aleluya, tocando nuestros corazones, poder entender esta palabra, poder recibir, Señor, esta palabra, aleluya, que toque el fondo de nuestros corazones y ponerla por obra, aleluya, en el nombre de Jesús, papito listo, te suplicamos, Señor, que su mano de poder, Padre, sobre la vida de cada uno de nosotros, todo aquel que esté enfermo, Padre, que esta noche pueda salir sanado, en el nombre de Jesús, aleluya. Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles que vayamos al libro de los Romanos. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Aleluya. Porque hemos estado asistiendo, ¿verdad?, a las clases que imparte nuestro hermano José, sabemos muy bien, pues esta palabra, ¿verdad?, de mucho tiempo yo venía estudiándolo un poco, ¿verdad?, y el Señor me motivaba a predicar. Gloria al Señor. Romanos en su capítulo 10, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Amén. Un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Una palabra, pues, quizás sin necesidad, ¿verdad?, de ser explicada, es a la verdad muy entendible, muy clara, ¿verdad?, como lo es toda la palabra del Señor. Aunque hay ciertas porciones, ¿verdad?, como decía el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo escribe cartas que son difíciles de entender, ¿verdad?, gloria al Señor, pero hay pasajes que son muy claros, muy precisos, y no necesita mucho uno de entrar en razonamiento para entender la verdad, gloria al Señor. Y esta noche, ¿verdad?, quiero hablar acerca de este pasaje del libro de los Romanos, gloria al Señor, acerca de Pablo. Dice que haciendo prácticamente una oración, gloria al Señor, dice que, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Gloria al Señor.
Aleluya. Una palabra muy preciosa, muy poderosa. El apóstol Pablo hace mención de, porque él también es un judío de nacimiento, de la gloria del Señor, un hebreo de hebreos, ya lo vamos a leer más adelante, de la gloria del Señor. Él habla de lo que es el pueblo de Israel. Dice que era un pueblo muy, muy estricto en su forma de servirle a Dios. Era muy celoso de los mandamientos, muy perseverantes en cuanto a las prácticas religiosas que ellos tenían, ¿verdad? Que ellos practicaban, eran prácticamente intachables, muchos de ellos, ¿verdad? Pero como en todos lados siempre había unos que no, pero la mayoría que sí eran muy fervientes, ¿verdad? En cuanto a la adoración a Dios, según ellos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero dice que el apóstol Pablo les recalca en esta carta a los romanos que se habían olvidado en realidad de la verdadera adoración, que se habían confundido, que se habían metido tanto en los rituales, en los mandamientos, en las leyes, que se habían ocupado solo de guardar aquellas leyes, aquellos mandamientos, y se habían olvidado de convertirse ellos mismos a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Se habían olvidado ellos mismos de que el verdadero adorador, el verdadero servidor de Cristo lo es desde el interior del corazón. Y entonces uno puede expresar a través de sus obras, de sus actos, que en verdad amamos a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Pero este pueblo se había olvidado tanto de eso por seguir los mandamientos que incluso ellos mismos le fueron agregando. Dios les dio los mandamientos, la ley, pero ellos mismos fueron agregando doctrinas, ¿verdad? Fueron agregando tantas cosas que según ellos los iban a salvar, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor, hace mención y dice que yo, doy testimonio que tiene el celo de Dios. O sea, que eran de verdad, hermano, unas personas que se ofendían sinceramente si alguien hablaba mal de Dios, si alguien hacía algo indebido de parte de Dios, porque él también, como les repito, era un judío de nacimiento. Él lo menciona en el libro de los Filipenses. Dice en Filipenses 3:5 y 6, dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, crees en la ley, irreprensible, gloria al Señor. Eran las cartas de presentación que daba Pablo también ante aquel pueblo, ¿verdad? Decía: yo como judío, como hebreo que soy, a mí nadie me puede venir a decir a mí cómo servir a Dios, cómo el entendimiento que ellos tenían acerca de servir a Dios, porque él era uno de los más grandes en aquel tiempo, ¿verdad? Más grandes férreos defensores de lo que era la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Aleluya. Pero el apóstol Pablo les intenta dar a entender, a conocer que todo aquello que ellos creían, porque todo lo que ellos creían entender había llegado a su fin, porque había nacido un hombre, ¿verdad?, que se había escrito en los profetas, en todos los casi que escrituras de la Biblia, del Nuevo Testamento. Se anunció de él, se preparó el camino, vino alguien a preparar el camino, ¿verdad?, como fue Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo lo único que quería hacerles entender, gloria al Señor, que
que el fin de todo aquello había llegado a Cristo Jesús, que con el nacimiento del Mesías prometido, que Jesús fue el Mesías prometido que vino a la tierra, que todo aquello que ellos practicaban o que creían estar en lo correcto era una sombra, dice, que de lo que había que venir, gloria al Señor. Pero dice que en cierta ocasión el apóstol Pablo se dirigía, porque él mismo lo leíamos, ¿verdad? Que dice que era un perseguidor de la iglesia, porque era un hombre de los celosos, más celosos que había en aquel pueblo, gloria al Señor. Pero dice que en cierta ocasión iba a perseguir, a dar captura a cierto grupo, a ciertos cristianos que se habían levantado, que Dios había levantado, gloria al Señor. Pero dice que en cierta ocasión que iba, se le apareció Cristo Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Amén. Pues él no lo entendió de un principio, pero dice que cuando él iba cabalgando, pues no se sabe si camello, caballo, lo que usted quiera imaginar, que iba cabalgando. Dice que se le escuchó una voz que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Gloria al Señor. Y dice que, bueno, esa historia, ¿verdad? Ya la conocemos, conocemos lo que es la historia de la conversión de Pablo, conocemos todo eso, pues somos lectores de la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo lo que quería darle a entender a todos ellos, gloria al Señor, que con el nacimiento del Mesías tenían que dejar o cambiar ciertas costumbres que ellos tenían, porque Jesús dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, gloria al Señor, porque no es que la ley se desechó, sino que simplemente fue mejorada, por así decirlo, la gloria al Señor, porque toda la ley y los mandamientos Jesús lo redujo a dos, ¿verdad? Que es amar a Dios y amar a tu prójimo, gloria al Señor. Dos, podríamos decir, simples mandamientos de toda una libro entero quizás que ellos tenían para lo que es a la adoración a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo recalca eso, ¿verdad? Que él daba testimonio, él entendía y conocía que eran hombres y mujeres celosas de Dios, gloria al Señor. Pero dice que en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Quizás un mensaje, el Señor me inquietaba a los amigos, a las amigas, si lo hay en medio nuestro, ¿verdad? Gloria al Señor, porque cuán necesario, ¿verdad?, es al hombre llegar a entender y conocer la importancia de tener a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Mis hermanos daban testimonio, ¿verdad?, de lo bueno que es el Señor para con nosotros, para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuántas cosas el Señor ha hecho por nuestra vida. En el caso mío, si tiempo me haría falta, ¿verdad? Gloria al Señor, para contarle cuántas maravillas Cristo ha hecho en mi vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que vayamos al libro de los Romanos. Gloria a Dios. Romanos 2:17, más atrás, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos justificamos en tantas cosas, ¿verdad?, que como lo hacían estos hombres, gloria al Señor. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios
y conoce su voluntad, e instruido por la ley, aprueban lo mejor. O sea que estos, como les decía, ¿verdad? Ellos conocían la voluntad de Dios, entendían lo que realmente Dios quería de ellos, pero se habían olvidado plenamente de lo que Dios quería y habían querido establecer sus propios reglamentos, sus propios estatutos. Gloria al Señor. Ahora quiero que vayamos al libro de los Gálatas. Perdón, hermano, Mateo 5:20, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta palabra, ¿verdad? Ya es prácticamente para la iglesia de Jesucristo, ya no es para judíos, ya no es sino para todo aquel que es llamado la iglesia de Cristo, gloria al Señor. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Santo. Gloria al Señor. Yo me preguntaba, ¿cómo podemos ser en cuanto a justicia mayor que los escribas y los fariseos si estamos leyendo que eran hombres férreos? Gloria al Señor, no en cuanto a justicia de Dios, sino establecían la suya propia, la gloria al Señor. Y todas las respuestas, ¿verdad? Nosotros las conocemos. No hay forma de que el hombre se justifique delante de Dios, sino que tuvo que venir el Cordero, ¿verdad? Para justificarnos a cada uno de nosotros delante de Dios. No hay manera de que usted pueda decir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No podemos hacer nada, ni con dinero, ni con todo el oro del mundo. No podemos alcanzar justicia delante de Dios si no confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el llamado para los amigos, le digo que pensaba mucho, pues, en mis hermanos, ¿verdad? De la iglesia. Decía yo, Señor, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo? Y el Señor siempre decía, si nosotros como cristianos hemos venido escuchando los hermanos predicadores, aquí cuántos predicadores no hay, ¿verdad? Gloria al Señor. Casi que la mayoría que pasamos acá y hablamos de la palabra de Dios, les instamos o nos instan a nosotros cuando estoy sentado, de que hay que leer las Escrituras, hay que leer la Biblia. Incluso el hermano José dice, ¿verdad?, que si tenemos la Biblia en casa y no la leemos, es pecado, dice, gloria al Señor. Entonces, en el versículo 5 de donde leímos, de 10, versículo 5 de Romanos. Gloria a Dios, Porque aleluya. de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Gloria Dios. al Señor. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Es algo tan sencillo, dice que no está lejos. No está lejos de nosotros, no es como en el libro de Deuteronomio habla, ¿verdad? De que Moisés, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, perdón hermano, vamos quizás a leer un poco, ¿verdad? Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 30, del 11 en adelante, gloria al Señor, del 11 al 20 vamos a leer, gloria al Señor. Dice, porque este mandamiento que yo ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, entendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Gloria al Señor. Es una aclaración que nos hace en el libro de los Romanos, la gloria al Señor, que dice que no está lejos de la salvación de cada uno de nosotros. Aunque nosotros, si seguimos por este camino de la gloria al Señor, está más cerca, dice, que el día que creímos. Pero aquellos amigos, ¿verdad?, que están en esta hermosa noche, no es muy difícil, dice que está cercana. Imagínense que tan lejos está, cercana a la boca y al corazón. Simplemente confesando que Jesús es el Señor, ¿verdad?, gloria al Señor, y recibiéndole como Salvador de nuestra vida y el que nos justifica delante de Dios. Entonces, como leíamos del Deuteronomio, ¿verdad?, les estamos poniendo simplemente la vida y la muerte. Dice que cada uno es libre de elegir lo que quiere aceptar, ¿verdad?, gloria al Señor, porque en Cristo Jesús hay vida, ¿verdad?, hay vida en abundancia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Quiero que regresemos al versículo 3. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo 3 de los Romanos, capítulo 10. Donde dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En esto, ¿verdad?, quizás no me quiero meter mucho, ¿verdad?, porque quizás me puedo meter en problemas, gloria al Señor, pero el Señor me hacía también resonar ese versículo. ¿Por qué lo que pasa ahora en tantas iglesias
en tantas congregaciones que se está olvidando verdaderamente lo que Dios quiere de su pueblo, lo que Jesús estableció, lo que los apóstoles, inspirados por Dios, todos los que escribieron la palabra del Señor, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué se le hace tan fácil al hombre, verdad, ahora en día, simplemente olvidar todos esos preceptos, todos esos mandamientos y establecer los suyos propios, la gloria del Señor? Cuánto yo veía un día de esto, y quizás por lo mismo ese versículo me andaba resonando en mi cabeza, y escuchaba un predicador, y decía él que si Jesús estuviera en este tiempo, dijo, él sería un predicador con flow. Gloria al Señor, tendría onda, tendría estilo y se acataría a los tiempos en los que estamos. Decía él mismo, miren, mi esposa, decía, anda en pantalón, anda con el pelo verde, anda, gloria al Señor, anda Jezabel, imagínense a Jezabel, ¿verdad?, su esposa, y decía, yo estoy seguro que ella va para el cielo. Gloria al Señor. Y decía, porque ahora en día, decía él, las iglesias se han olvidado de los mandamientos de Dios, decía él. Y entonces venía a mi mente este versículo porque lo estaba leyendo y lograba entender, ¿verdad?, que como el hombre simplemente por seguir sus mismos deseos, por seguir sus mismos pensamientos, intentan establecer cosas que no están en la palabra del Señor, que por darle rienda suelta quizás a sus deseos enfermizos, a sus deseos pasionales, como habla la palabra, ¿verdad?, se olvidan de los mandamientos que el Señor establece. Porque cuando un verdadero hombre o mujer se convierte al Señor, déjeme decirle que como decía él, que Jesús se acataría en nuestro tiempo, que él se tendría lo que ya le dije, ¿verdad? Pues me da hasta pena volvérselo a repetir, porque sinceramente es vergonzoso y digo yo, ¿verdad? ¿Por qué simplemente no agarrar uno como oyente también, ¿verdad?, como oidor entendedizo, ¿verdad? Porque allá en el libro de Job dice que el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. ¿Por qué no uno también, verdad, poner en práctica lo que leemos, lo que aprendemos de la palabra del Señor, si queremos hacerlo, ¿verdad?, entrar en ese conocimiento que no el Señor quiere, el Señor demanda de nosotros, ¿verdad?, conocer la palabra del Señor. ¿Y por qué no ellos entienden que dice que ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos, ¿verdad? Gloria al Señor. Se olvidan de todo que el Señor nos ha llamado a paz y a santidad para con todos, ¿verdad? Dice que sin la cual nadie verá al Señor, gloria al Señor. Y santidad, ¿verdad?, es una palabra que abarca tantas ramas, amados hermanos, es simplemente, ¿verdad?, el significado que uno es apartado para Dios, gloria al Señor, pero lleva como consecuencia tantas cosas y nos olvidamos de todo eso. No lo digo quizás por esta iglesia, ¿verdad?, porque como también el apóstol Pablo decía, que daba testimonio de aquellos varones israelitas, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio de cada uno de ustedes, amados hermanos, pero la cosa es en la intimidad con el Señor. Ahí sí yo no la sé, ¿verdad? Cada uno sabemos cómo llevamos la vida delante de nuestro Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero en todo caso,
yo puedo dar testimonio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que son fervientes, que son también defensores, pero de Jesucristo, de la gloria del Señor, no con espada, con machete, peleando ahí con medio mundo, ¿verdad? Sino quizás con un testimonio a la gloria del Señor que es quizás el más importante en nuestra vida, ¿verdad? El testimonio que tengamos afuera de la iglesia, la gloria del Señor. Y yo leía en el libro de los Efesios, quiero que vayamos al libro de los Efesios. Gloria al Señor, vamos a leer del 4 al 17, 4 al 17, y vamos a leer hasta el 5, gloria al Señor, del 5 al 7 también, gloria al Señor. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro antojo, sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Continuemos el 5, amado hermano. Pues sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto, desde el capítulo 4 al 6 del libro de los Efesios, muchos estudiosos de la palabra lo consideran como debe ser el comportamiento de un cristiano. Prácticamente, si usted cuando tenga tiempo puede leer Efesios del 4 al 6, son dos versículos que prácticamente a usted
le habla de cómo debe de ser su comportamiento, si en verdad quiere servir a Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Si en verdad cada uno de nosotros logramos entender y poner por práctica todo lo que aquí se nos habla, ¿verdad? Gloria al Señor, entonces podemos vivir conforme a lo que Cristo establece, ¿verdad? Gloria al Señor, en el 5:6, ¿verdad? Lo mismo que les decía, ¿verdad? Que dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Gloria al Señor. O sea que muchas veces, ¿verdad?, tanto como el que habla como el que escucha y presta atención a aquellas palabras son culpables del mismo cargo, ¿verdad? Gloria al Señor. Tenemos que ser entendidos y sabios, ¿verdad? Gloria al Señor, y saber entender las cosas que vienen de Dios y las que vienen de parte de los hombres, ¿verdad? Gloria al Señor, porque el hombre siempre se va a querer justificar delante de Dios, siempre va a querer hacer las cosas a su manera, poniendo que es lo que Dios así lo dispone, ¿verdad? Gloria al Señor. Y muchas veces son los deseos del corazón, ¿verdad? Gloria al Señor, que salen a la luz, ¿verdad? A través de las palabras, gloria al Señor. Pero el resumen quizás de tantas cosas que me vienen a la mente, ¿verdad? Que el Señor a mí me hacía entender, gloria al Señor, que yo no soy muy bueno para explicar la verdad, gloria al Señor, pero el resumen, ¿verdad, amado hermano? Cada uno de nosotros y los amigos, la única forma y la única manera de justificarnos delante de Dios no es por obras, dice, para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras es muerta, gloria al Señor. Dice allá en el libro de Santiago, ¿verdad?, que no puede haber fe sin obras, gloria al Señor, porque a través de las obras nosotros mostramos nuestra fe, gloria al Señor. O sea que una con la otra no puede vivir, ¿verdad?, la fe sin obras, pero las obras sin fe sí son posibles, ¿verdad, hermano, gloria al Señor? Las obras, y en cuanto a obras, nadie puede ser salvo, gloria al Señor, pero si tenemos fe y creemos que el Hijo de Dios, ¿verdad?, vino al mundo, que murió y resucitó al tercer día, entonces seremos salvos, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad?, los amigos, hacerles ese llamado, gloria al Señor, que no hay forma, no hay otro camino, sino solamente confesar el nombre de Jesús, ¿verdad?, gloria al Señor. Y así, ¿verdad?, que si hubieran en esta noche, ¿verdad?, gloria al Señor, que el Señor les bendiga grandemente a los amigos y a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que aprendamos a depender siempre de Cristo, que nuestras decisiones no sean conforme a lo que nosotros queremos, sino que a lo que Dios quiere de nuestra vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que queda el tiempo con el pastor, hasta aquí un tiempo que Dios nos bendiga.